Pues vamos a comenzar ya este webinar. Espero que os haya llegado a todos el desayuno de pan y sopa a tiempo. Nosotros lo tenemos ya aquí con nosotros. Así que bueno, pues sin más dilación, comenzamos, ¿de acuerdo? Vamos a tratar un tema importante que es cómo proteger el tráfico de salida, ¿de acuerdo? Para ello vamos a tener hoy a Irene López, ¿de acuerdo? Que es una de las personas especialistas en soluciones de ciberseguridad de Cisco. Y simplemente vamos a hacer una breve introducción sobre este webinar, ¿de acuerdo? Inquietudes que tenemos todos en nuestras organizaciones, ¿de acuerdo? En primer lugar, ¿qué solemos proteger? En segundo lugar, ¿qué nos gustaría cuando pensamos en protegernos contra todo este concepto de ciberseguridad? En tercer lugar, pues mencionar muy breve el concepto de SASE y por último presentaros el siguiente webinar que tendremos el 31 de marzo, ¿de acuerdo? En cuanto a qué solemos proteger, si hablamos en una arquitectura de red y en el tráfico que movemos dentro de la organización, normalmente nos hemos centrado en el tráfico que entra desde fuera hacia dentro de nuestra red, ¿de acuerdo? Y para eso, ¿qué es lo que hacíamos desde hace muchos años? Pues bueno, sin poner un firewall en nuestras conexiones a la red interna para evitar pues, todas esas conexiones maliciosas que intentan acceder a nuestra red. Pero, sin embargo, no le hacíamos caso y seguimos en muchos sitios en muchos entornos sin hacerle caso al tráfico de salida de nuestra organización. Y como vamos a ver, es una información muy, muy valiosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría? Pues bueno, por un lado, proteger a los usuarios que se conectan desde fuera de la red corporativa, que cada vez son más, ya no son comerciales o teletrabajadores puntuales. En muchas organizaciones, sobre todo con la pandemia, pues se ha incrementado estos casos de uso. Por otro lado, el tener visibilidad de todas las aplicaciones que se utilizan en nuestra organización, dónde se conectan los usuarios y poder tener incluso control sobre esas aplicaciones. Si, por ejemplo, en nuestra política de seguridad decimos que a la hora de compartir ficheros se tienen que compartir, por ejemplo, con OneDrive, pues deberíamos saber si se comparten con otras soluciones, con Dropbox o con otras soluciones, ¿de acuerdo? Y a lo mejor incluso bloquearlos para hacer un compliance de esa política, ¿de acuerdo? También visibilidad y control sobre el Shadow IT. Hay muchísimas aplicaciones que desde IT desconocemos, que se conectan a los usuarios. Y algunas pueden ser maliciosas, bien porque lo desconoce el usuario, pues por ejemplo porque quiere pasar a PDF no sé qué documento y se descarga una aplicación que dice esta aplicación es gratuita y te deja un regalito que a lo mejor es un malware. O porque a lo mejor hay usuarios que se están conectando a la red Tor, pues deberíamos saber si se están conectando a la dark web o utilizan un anonymizer, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Y por último, un sistema de protección que no sobrecargue nuestros sistemas. Pues una solución, por ejemplo, de protección del endpoint sobrecarga bastante pues los portátiles o que tengamos que instalar un hardware adicional o requiera en nuestro CPD pues incrementar los recursos de CPU, de procesamiento, de almacenamiento, etcétera, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver con la arquitectura que definió Gartner, que es SASE, Secure Access Service Edge, que es proteger el acceso a las aplicaciones y a los sistemas desde cualquier sitio, ¿de acuerdo? Ya no solo desde dentro de nuestra aplicación y luego Irene nos comentará cómo. Y por último, simplemente el anunciar que nuestro próximo webinar lo tendremos el 31 de marzo a las 9:30 sobre un tema muy interesante que lleváis ya tiempo diciéndonos que cómo podéis solucionar algo cada vez más prioritario, que es el aislar las redes entre sí de una forma sencilla, sin tener que utilizar listas de control de acceso, que es algo muy complejo. Veremos la aproximación a Zero Trust Network Access con Cisco ISE. Aunque Cisco tiene una arquitectura más integrada con otras soluciones, nos centraremos sobre todo en la parte de Cisco ISE y cómo
cómo se implementa esa parte de Network Access Control. Y sin más, Irene, bienvenida, gracias por compartir con nosotros estos minutos, ¿de acuerdo? Y por hacernos esa presentación sobre Cisco Umbrella, que es una de las soluciones prioritarias cuando hablamos de protegernos. Así que, Muchas Irene, gracias a cuando quieras. vosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme a hablar con vosotros, ¿vale? Gracias, Daniel, por la intro. Pues bienvenidos a todos a este webinar sobre DNS y, como decía Daniel, invitaros al siguiente, que vamos a hablar sobre ISE, que también va a ser muy interesante. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver que la parte de la protección en el DNS es una de las protecciones que podemos dar en la nube. Hay muchas más en las que nos vamos a centrar. Pero bueno, de todos modos, os vamos a contar un poco sobre la suite completa. Vamos a hablar sobre las amenazas actuales, aunque Daniel ya nos ha hecho una breve intro y nos ha hablado sobre el Shadow IT, el crypto mining, distintas amenazas que tenemos, el tráfico de salida, ¿no? Cómo lo queremos proteger. Pues vamos a ver cómo afecta a nuestra empresa. Dentro de eso, vamos a ver cómo lo solucionamos con Cisco Umbrella y en concreto con la parte de protección en el DNS, aunque como os decía, os explicaré el resto de la suite por si alguno está interesado en otra funcionalidad. Después veremos distintas opciones de despliegue para que nadie se quede con las ganas de probarlo, que veáis que esto es una solución que puede ponerse en cualquier tipo de oficina, ¿vale? Y nos va a ayudar a todos. Y finalmente os enseñaré un poco de reporting por si alguien está interesado en ver qué tipos de datos se van a poder sacar, ¿vale? Así que comenzamos. Amenazas actuales. ¿Qué ha cambiado la realidad en la que trabajamos? Esto no hace falta que os lo explique yo, lo hemos visto todos y, por desgracia, la pandemia nos lo ha enseñado todavía más, ¿vale? Pero bueno, hay distintas cosas que ya estaban ocurriendo de antes y es simplemente que se han visto catalizadas. En la realidad actual en la que vivimos tenemos distintos cambios ocurriendo. Y esto lo que permite es que las amenazas tengan un mayor alcance o tengan una mayor posibilidad de que nos lleguen. Por un lado, tenemos tanto aplicaciones como datos que estamos moviendo a la nube continuamente. Esto es súper positivo, no me tengáis en cuenta como si esto es algo nativo, pero para que sean tanto accesibles desde fuera como desde dentro de nuestro entorno de la red, esto también amplía la superficie de ataque, así que es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de securizarnos. Por otro lado, tenemos la posibilidad de tener acceso directo a Internet desde sedes remotas. Esto es todo un avance porque podemos permitir que todo el tráfico de mis teletrabajadores o de mis sedes remotas no tenga que ir hasta los headquarters o el campus principal y desde ahí salir a Internet, ¿vale? Pero nos enfrentamos a otra situación y es tener que securizar más puertas de acceso a Internet, ¿vale? Y finalmente también tenemos el teletrabajo, que es maravilloso y todo un avance. Yo por lo menos estoy encantada de trabajar desde casa, aunque ya lo hacíamos de antes, pero bueno, ahora como que se ve mejor por todo el mundo. Aún así, tenemos que pensar en una estrategia como empresa que permita y garantice a los trabajadores que la experiencia de usuario sea la misma. Yo hoy estoy trabajando en mi casa, pero mañana puedo estar en la oficina y que la experiencia sea exactamente igual. ¿Qué tenemos detrás? Que no podemos hacer que la seguridad se vea comprometida al garantizar esta experiencia, ¿vale? Entonces, todo esto sumado a la cantidad de ataques nuevos nos deja un lugar muy interesante para estar hoy en este webinar y aprender cómo nos vamos a poder proteger. ¿Qué es lo que estamos viendo en las pymes y en España mucho, ¿vale? Bueno, al final en España hay un parque de pymes bastante amplio, es lo que más vemos. Por un lado, que los departamentos dedicados a seguridad no tienen ni suficiente fuerza ni suficiente equipo, un equipo grande o maneras de recursos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero aún así, las empresas sí que están preocupadas por los posibles ataques y el precio a pagar que esto pueda generar. Entonces tenemos esa disociación, ¿no? Que tenemos que ver cómo la podemos salvar. Y por otro lado, además, estamos intentando dar teletrabajo y la experiencia de usuario que mencionábamos, pero que no nos afecte, ¿vale? Así que tenemos que buscar una solución de seguridad que nos permita a un equipo de seguridad, a lo mejor más pequeño o con menos recursos, no tiene por qué ser simplemente pequeño, puede ser un equipo muy extenso pero con pocos recursos, que les permita securizar todo el posicionamiento de teletrabajo o de nueva empresa que estén creando, ¿vale? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues con una herramienta muy sencilla, que es el protocolo del DNS. ¿Qué pinta el DNS en todo esto? Hasta ahora solo he hablado de teletrabajo, de Shadow IT, de acceso a Internet. ¿Qué pinta el DNS? Pues al final el DNS es un protocolo que simplemente utilizamos para acceder a Internet. Es uno que se utiliza frecuentemente en ataques. El 90% de los ataques tiene una conexión a Internet en algún momento. De hecho, solo se me ocurre, ¿no? Así algo que no tendría conexión a Internet es que yo me cuele en vuestras oficinas con un USB y me descarga la información directamente desde vuestro portátil. Así que realmente el DNS tiene un lugar muy potente para parar estos ataques. Y
aun siendo algo tan importante y que todas las empresas tienen y necesitan, no está monitorizado en más de la mitad de las empresas, ¿vale? Así que por eso hoy vamos a hablar de la seguridad en el DNS. Eso en cuanto a protocolos y qué es lo que estamos viendo. Por otro lado, os he dicho que se iba a hablar de Cisco Umbrella. A lo mejor alguien nunca jamás ha escuchado esta palabra antes, así que voy a contaros un poquito qué es Cisco Umbrella y luego ya pasaremos a hablar de cómo hacemos la protección en el DNS, si os parece bien. ¿Qué es Cisco Umbrella? Bueno, pues Cisco Umbrella ha sufrido una evolución a lo largo de los años. Comienza como OpenDNS. OpenDNS era una solución de protección del DNS gratuita para los usuarios. Tiene sus propios DNS Resolver y a raíz de eso podía ver las peticiones y bloqueaba distintos dominios o IP. Cisco hace la compra de esta solución y lo que hacemos es incorporar toda la inteligencia que tenemos detrás de nuestro grupo Talos. De Talos hablaremos después un poco más, pero para que os hagáis una idea, todos nuestros productos de seguridad, y por si alguien no nos conoce, que sepáis que tenemos una solución en tu en seguridad, tenemos todos los productos que puedas necesitar, todo lo que vemos en nuestros clientes lo analizamos en Talos. Y esto lo que me permite es tener una inteligencia sobre eventos y cosas que están ocurriendo en las redes mucho más amplia, ¿vale? Vamos a aprovechar toda esta inteligencia, vamos a aprovechar la visibilidad en los DNS Resolvers y vamos a dar distintas funcionalidades de seguridad. Una vez teníamos dominado el DNS, decidimos ampliar más funcionalidades. ¿Por qué? Porque al final la seguridad en la nube es algo que está en auge, la están utilizando un montón de clientes, nos las piden un montón de clientes y es una manera súper sencilla de escalar, ¿vale, chicos? Así que a raíz de ahí empezamos, como veis ahí en 2017, a añadir funcionalidades SIG. SIG, Secure Internet Gateway, incluye todas las funcionalidades de seguridad aparte del DNS. Y luego en los últimos años, que nos ha estado hablando Daniel ahora mismo del SASE, pues es lo que hemos estado haciendo, evolucionar esta herramienta para que forme parte de nuestra arquitectura SASE. Es decir, la integración de esta herramienta con las soluciones de SD-WAN que Cisco ya tiene para poder tener una arquitectura completa de red y de seguridad. ¿Qué nos da Cisco Umbrella o qué es lo que tenemos dentro de la suite que podamos utilizar para nuestra empresa? Por un lado ves que tenemos toda la parte del DNS. Hoy vamos a hablar exclusivamente de esta pequeña parte, pero si veis a la derecha tenemos un montón más de funcionalidades que podemos ofreceros, ¿vale? Pues si alguna vez estáis buscando información, que sepáis que a esta parte le llamamos Cisco Umbrella DNS y a esta otra parte le llamamos Cisco Umbrella SIG, simplemente SIG, Secure Internet Gateway, para que lo tengáis en cuenta. Hoy no hablaremos de esto, pero no quería dejar de mencionar que vamos a tener aquí soluciones de firewall en la nube, de proxy en la nube, CASB en la nube y distintas funcionalidades que van a ir asociadas con esto, ¿vale? Así que nada, vamos a hablar de DNS y por qué es tan importante. El DNS, como decíamos, es el primer paso a cualquier conexión a Internet, por lo que al protegerlo con Umbrella vamos a poder hacer distintas cosas. Lo primero de todo, ver todo el tráfico generado por nuestros empleados. En el momento en que tengo visibilidad, voy a ampliar el contexto, voy a poder tener mayores investigaciones, mayores reportes, voy a poder ver qué está ocurriendo en mi red, ¿vale? En segundo lugar, voy a poder bloquear posibles ataques. Como os decía, con toda la inteligencia de Talos vamos a avisaros de dominios, IPs o distintos sitios a los que no debemos de conectarnos y lo vamos a poder bloquear a tiempo. En tercer lugar, en el caso de ya estar infectados, hay algún malware que puede venir en un USB o podríamos tenerlo infectado de antes. Cuando este malware vaya a conectarse a Internet, vamos a poder detener estas conexiones y aunque tú tengas el malware descargado, que no lleve a cabo la actividad que iba a llevar o lo que fuera, ¿vale? También vamos a poder poner políticas de navegación. Las políticas de navegación van a tener mayor o menor granularidad dependiendo del despliegue que hagamos. Esto lo vamos a ver al final de la sesión, ¿vale? Y finalmente vamos a poder descubrir las aplicaciones cloud. Daniel nos estaba hablando hace un segundo de si estáis preocupados del Shadow IT, saber qué tipo de nube están utilizando vuestros empleados, por ejemplo, decía él, bueno, pues poder filtrar por estas aplicaciones, ver qué es lo que estamos utilizando y aplicar la política corporativa que corresponda. Esto es un poco lo que vamos a poder hacer dentro del DNS. Y para mí lo más importante de todo no es qué es lo que voy a poder hacer, sino desde dónde lo voy a poder hacer. Bueno, pues lo primero de todo lo vamos a poder demostrar en minutos, porque Umbrella es una solución cloud, se despliega muy sencillamente. Al final, todos utilizamos el protocolo DNS ya en nuestras empresas, así que es simplemente cambiar la dirección, perdonad, y vamos a poder proteger toda la red corporativa. Cuando hablamos de toda la red corporativa, hablamos de las oficinas principales, las oficinas secundarias y los empleados que estén tanto en remoto como en local, ¿vale?
Vamos a tener distintas versiones, distintas opciones y todo esto lo vamos a proteger desde un único lugar con una única herramienta. Por tanto, otra vez, esto es muy sencillo, incluyendo móviles y ordenadores, que no lo he mencionado, perdonad. Esto es muy sencillo y vais a ver que realmente en un par de minutos podéis proteger vuestra oficina y no pertenecer a ese 68% de oficinas que no protegen el DNS que mencionábamos al principio, ¿vale? Pues vamos a ver la herramienta. ¿Qué funcionalidades nos da Umbrella DNS? Lo primero de todo es cómo funciona Umbrella DNS. Nosotros, cuando nos queremos conectar a algún dominio en Internet, no hablamos IPs, los humanos, vamos a Google y ponemos directamente el dominio. Y vamos a poner, por ejemplo, orbe.com, ¿no? Lo vamos a querer buscar y Umbrella te va a decir, ah, genial, Orbe es una página buenísima, aquí vas a encontrar un montón de soluciones, a esta te dejo navegar y te voy a devolver la IP. Pero imaginaos que hoy me he levantado un poco yo así y me meto en descargademalware.es, ¿no? Y me dice Umbrella, a ver, Irene, céntrate que esto no puedes conectarte aquí, esto es una página maliciosa, no te voy a devolver la IP. Básicamente esto es cómo funciona el DNS por detrás, ¿vale? Puede haber un tercer caso, que es en el caso en el que Umbrella no esté muy seguro de si es, pues, es una página a la que deberías ir o a la que no deberías ir, y en ese caso te vamos a mandar a través de un proxy nuestro para que sigas estando protegido. Una vez entendemos cómo funciona el DNS y cómo funciona la seguridad en el DNS, por supuesto, esto es cómo funciona el protocolo, luego por detrás lo interesante de este producto es la inteligencia que aplicamos para decirte si es un dominio al que deberías ir o un dominio al que no deberías ir. Que esto os voy a explicar un poco qué inteligencia le echamos por encima. Pero vamos a ver qué tipo de ataques vamos a poder parar. Os decía al principio que el 90% de los ataques pasa por Internet en algún momento, ¿vale? No solo vamos a poder protegernos de una infección inicial, un phishing, una URL, una web que tenga algún enlace malicioso, ese estilo, ¿vale? También vamos a poder prevenir ataques que una vez está descargado el malware, como os decía, pues tengan que tener alguna conexión a Internet. Un command and control, un ransomware, un crypto mining, cualquier tipo de ataque, ¿vale? En concreto, cryptomining y ransomware, que yo creo que si abres el periódico todos los días hay una noticia, o por desgracia todas las semanas al menos, son dos tipos de ataque que van a pasar por el buscador o por una URL del email o por algún tipo de software, ¿vale? Y en cualquier momento se van a conectar a Internet. Por tanto, si podemos parar esa conexión a ese dominio del que se descarguen las llaves, se descarguen los comandos, se descarguen lo que tengan que hacer o se descarguen o creen la conexión para seguir adelante, vamos a poder parar. No es que el cryptomining sea malicioso, si está intencionado, desde luego, si es una manera que tenéis de trabajar, adelante. Lo que ocurre con cryptomining es que en los últimos años nos hemos dado cuenta de que hay muchas sesiones que se inician en empresas, se aprovechan de que son ordenadores que están constantemente conectados a Internet, que tienen luz gratuita, ¿no? Porque no la paga la otra persona, y al final están utilizando nuestros recursos corporativos para algo o del empleado que es del exterior o incluso peor, que ni siquiera el empleado sepa que se está ejecutando cryptomining en su ordenador y es algo que queremos parar, ¿vale? Yo creo que hace unos años hablábamos de BitTorrent. Bueno, pues esto es el nuevo BitTorrent que nos preocupa a todos, que es el cryptomining. Os decía al principio que tenemos una inteligencia por detrás de Umbrella. Esta inteligencia se llama Talos y Talos es el grupo que tenemos detrás de todos nuestros productos de seguridad, ¿vale? Por un lado, vamos a tener la visibilidad en las peticiones de DNS. Y esto es importante porque como fabricante trabajamos de una manera única. Todas las peticiones de DNS que tenemos en Umbrella, aparte de las que son clientes nuestros, que es lo que esperamos que seáis pronto, también tenemos las peticiones de DNS de hogares o de usuarios finales, ¿vale? Nosotros seguimos dando el servicio de protección desde la IP de OpenDNS. Si tú en tu casa te quieres conectar, puedes cambiar la resolución de tu DNS directamente a la de Umbrella y a partir de ese momento estarás protegido. La diferencia es que no vas a tener acceso, evidentemente, ni a políticas, ni a reportes, ni a nada por el estilo. Por tanto, no es una solución corporativa, pero a nosotros nos da visibilidad. Entonces, vamos a tener tanto las peticiones a nuestros DNS Resolver de nuestros clientes como las del resto de seres del planeta, vamos, que sigan utilizando OpenDNS, ¿vale? Esto nos va a dar una visibilidad mucho mayor que cualquier fabricante. No traigo ningún dato porque tampoco es el objetivo, pero si queréis buscar los resultados en el A/B-test, seguimos saliendo los mejores durante muchos años, no solo en detección, sino también en menor ratio de falso positivo, que es igual de importante, ¿vale? Entonces, tenemos toda esta visibilidad y luego además le aplicamos la inteligencia de Talos.
Talos es uno de los equipos de investigación más grandes del mundo y es el que más eventos de seguridad, el privado, que más eventos de seguridad ve. ¿Por qué es esto? Todos nuestros equipos de seguridad se conectan con Talos. Todos los eventos que reportamos van a Talos. Ahí es donde se investigan, ahí es donde se generan las alertas. Y una vez estas alertas se generan y o buscamos un patch o vemos cómo solucionarlo, las distribuimos de nuevo a todos nuestros clientes. Por tanto, cuanto mayor visibilidad tienes, mejor resultado de bloqueos vas a tener, ¿vale? Y es por eso que es tan importante muchas veces la tecnología que compráis como el equipo que tiene detrás esa tecnología, ¿vale? El equipo de personas en este caso. ¿Cuál es la inteligencia que aplicamos dentro de Umbrella? Vale, aplicamos un montón de protocolos, de software y de distintas formas de identificar si es un dominio malicioso o no, pero yo quería explicaros estas cuatro porque al final son bastante sencillitas y para que entendáis que no es todo saber que este dominio es malo, sino cómo identifico que este dominio es malo. Lo primero de todo que vamos a aplicar es un orden léxico. Si en lugar de buscar orbe, busco orcle, ¿no? Que sería como orde o orde, a lo mejor orde.com, pues todo estos son dominios léxicos muy parecidos al dominio original y les voy a bloquear porque lo que están intentando es hacer engañar al ser humano que hay detrás buscando, ¿vale? Anomalía por detección. Aquí lo que buscamos son dos cosas: dominios recientemente creados o dominios que de repente tienen un montón de conexiones, porque eso también podría significar que fuera algo malicioso. En DNS Tunnel lo que buscamos es parar distintos ataques que se pueden hacer a través de DNS y de peticiones de DNS. Y luego, finalmente, en los gráficos basados en concurrencia, lo que hacemos es que si yo me conecto a Orbe, me conecto a Cisco, me conecto a un periódico y luego ya me descargo malware y detrás de mí viene Miguel y se conecta a Orbe, se conecta a Cisco, se conecta a este periódico, la siguiente conexión la voy a parar, porque la probabilidad de que sea a esta página web maliciosa que yo me he tragado antes es bastante alta. Así que vamos a parar ese tipo de conexiones. Como veis a la derecha, creo que están mencionados en rojo casi todos los tipos de ataques que tenemos en la actualidad, ¿no? Y como veis, todos los vamos a poder parar o antes o después con Umbrella. Por lo que os decía, va a haber cierta conexión a Internet, va a haber una petición de dominio, va a haber una petición de cómo llegar a esa página a la que se tienen que descargar o interactuar con ella, y es donde vamos a poder parar este tipo de ataques. Como os decía, es muy sencillito. Al final, DNS lo tenemos todos, no estamos reinventando la rueda, pero sí que es un punto de visibilidad muy importante para poder parar a tiempo distintos ataques. ¿Y cómo hacemos esto? ¿O cómo garantizamos el tráfico? Como trabajamos en Umbrella es con direcciones en ICAST. Tenemos un montón de data centers por el mundo, creo que ya vamos por más de 40 o cerca de 40. En concreto, en España abrimos uno hace 2 años, enero del 20, sí, 2 años. Y ya tenemos directamente conexión desde Madrid, está el data center. En cualquier caso, antes de tener nosotros data center en España, nosotros llevamos utilizando Umbrella en Cisco, por supuesto, pues desde que lo compramos en el 15, y yo os puedo asegurar como trabajadora que jamás he notado ningún tipo de delay en el tráfico ni nada. En cualquier caso, ahora ya tenéis un data center abierto en Madrid que podéis utilizar, ¿vale? Utilizamos IPS en ICAST de tal manera que podemos garantizar que el servicio es 100% siempre disponible, ¿vale? En el momento en que un data center no responde, responde el siguiente más cercano. Y así es como podemos daros el servicio. ¿Qué más tenemos aparte de Umbrella, ¿no? Como protección en el DNS? Bueno, Umbrella Investigate es una subherramienta de Umbrella que nos va a permitir investigar distintos dominios, IPs, ficheros hash y toda la información que tenemos nosotros histórica la vamos a poner a disposición de vosotros a través de Umbrella Investigate. Esto puede ser tanto a través del dashboard como desde la API, ¿vale? ¿Y esta información para qué me va a servir? Bueno, pues a lo mejor estoy haciendo una investigación interna de otra herramienta y nos va a poder ayudar a añadir contexto. Esto que veis aquí abajo, perdonad que he perdido el ratón, aquí. Esto que veis aquí abajo, SecureX es el SOAR que tenemos en Cisco, ¿vale? Es una herramienta que está incluida con todos los productos de seguridad de Cisco y con Umbrella también lo vais a disponer de él. Bueno, pues si a través de SecureX estáis integrando distintas herramientas de seguridad de vuestra empresa, pues por ejemplo con Umbrella Investigate vais a poder añadir más información a estas investigaciones.
Os mencionaba que tenemos distintas APIs, no solo las APIs de Umbrella Investigate para recibir información del pasado de nuestros históricos, sino las propias APIs de vuestra dashboard Umbrella para recibir información de vuestros datos, de reporting, de la conexión, de lo que haga falta, ¿vale? Os invito a que os metáis en una página web que es DevNet, Dev como developer, D-E-V, Net de Network, N-E-T, .cisco.com, creo que es. Bueno, si ponéis DevNet Cisco os sale en Google maravillosamente. Y aquí es donde tenemos toda la información para hacer desarrollos de Cisco, ¿vale? Aquí tenemos todas las APIs de todos nuestros productos. Siempre ha estado la cosa, ¿no?, de que Cisco es un propietario y cosas así. Yo os puedo asegurar que desde que trabajo en esta empresa todos son APIs y un montón de impulso en que tanto los partners como los clientes trabajéis con nuestras APIs para que podáis hacer vuestros propios desarrollos. Pues aquí vais a tener toda la información de las APIs de Umbrella y de SecureX para ver las integraciones que podéis hacer con terceros. Y esto sería la herramienta por encima. Vamos a ver qué opciones de despliegue tenemos. Si os ha encantado el producto, espero que aprovechéis ahora a ver cómo lo podéis poner en vuestra red. Y si no estáis convencidos aún, os animo a que habléis con los chicos de Orbe para hacer una prueba de concepto porque realmente es un producto muy potente, ¿vale? Hemos dicho que esto es una solución DNS. Pues lo único que tenemos que hacer para apuntar es apuntar directamente nuestro DNS Gateway al de Umbrella y a partir de ahí vamos a estar protegidos. Vamos a ver qué posibilidades tenemos para hacer esto. Lo que va a diferenciar un modelo de despliegue de otro es la información que recibirá Umbrella. Dependiendo de esta información que reciba Umbrella, vamos a poder hacer un tipo de políticas o otro tipo de políticas y vamos a tener una mayor granularidad en los reportes, ¿vale? Vamos a ver cómo esto es. Primer caso. En el caso de que tenga unas oficinas remotas o pequeñas, que no tenga aplicaciones ni dominios internos, directamente vamos a definir en el propio router de salida el DNS de Umbrella como el DNS por defecto y a partir de ese momento vamos a estar protegidos. En el caso de que sí que tenga dominios internos, que tenga separación por VLANs, bueno, pues vamos a poder enviar, vamos a poder hacer tanto políticas por VLANs en Umbrella como enviar las VLANs que deban ir hacia afuera y darlas visibilidad del DNS y las que no deban de salir, pues no le vamos a dar visibilidad al DNS y no podrán salir fuera. Esto mismo lo podemos hacer si tenemos un entorno Wi-Fi. Vamos a poder filtrar por SSID y aplicar distintas políticas, por ejemplo, políticas para los empleados o políticas para los invitados. A lo mejor quiero permitir que mis empleados puedan navegar a todo el mundo y quiero permitir que mis invitados solo puedan navegar a mi página corporativa o a alguna sesión de videoconferencia que tengan que activar, no lo sé. Ahí lo que vosotros tengáis en vuestro despliegue y lo que queráis tener en cuenta. Esto es si no tenemos ningún servidor DNS propio. En el momento en que tenemos un internal server de DNS, ¿vale? Simplemente vamos a mantener todas las IPs que tengamos internas en el listado interno, ¿vale? No va a haber ningún problema. Y en el momento en que tengamos que definir el servidor DNS en Gateway, pues lo vamos a definir aquí. Y a partir de aquí, si la conexión es interna, vamos a ir al dominio interno. Y si la conexión es interna, nos mandará al external DNS resolution, que será otra vez Umbrella, ¿vale? Hasta aquí teníamos visibilidad en las VLANs, si lo hacíamos a través del router, en el SSID, si lo hacíamos a través del punto de acceso, o en la red al completo, si lo hacíamos directamente desde el router o en este caso del servidor DNS. Pero si queremos ampliar un poco más de visibilidad, y quiero empezar a distinguir dispositivos, por ejemplo, a lo mejor me interesa saber si son mis máquinas del data center las que están generando estas alertas o si son mis máquinas de los empleados, vamos a añadir una máquina virtual en nuestra empresa. Esta máquina virtual se llama Umbrella VA, Virtual Appliance, y lo que nos va a ayudar es a distinguir el equipo que se está conectando, ¿vale? Esto simplemente nos va a dar, pues eso, mayor visibilidad en la IP del equipo que genera la petición. Si queremos ir un paso más allá en la granularidad y además de distinguir equipos, distinguir usuarios o grupos de usuarios, pues nos vamos a interconectar a través de esta máquina virtual con nuestro servidor de directorio activo que tengamos implementado, ¿vale? Esto es interesante si queremos hacer políticas ya por grupos de empleados o un caso de uso bastante común es al CEO le quiero dar permiso a todo y a mis empleados a lo mejor les quiero capar Facebook, se me ocurre, ¿no? Lo que se os venga a la mente, pues aquí es donde vamos a necesitar integrarnos con el directorio activo. Con Entonces, esto, Irene, perdona que te corte, hay una pregunta, ahora que has dime. explicado cómo se hace el despliegue.
Nos preguntan que si tenemos una pequeña empresa que solo tiene un router FTTH, ¿vale? Pues como podemos tener un router doméstico en nuestra casa y no se puede modificar el DNS en el router, ¿cómo lo haríamos? En este Entiendo, caso pues, tenéis que llamar al service provider, ¿vale? Yo sí que soy consciente que hay service providers que no permiten cambiarlo, entonces ahí no podríamos hacer nada en el router nosotros, es el service provider que lo tiene capado. Hay service providers que te permiten cambiarlo a ti y hay service providers que te permiten, si les llamas, cambiarlo. Otra opción que tenemos es utilizar el agente en el dispositivo. Si yo en mi propio dispositivo me descargo el agente de Umbrella, voy a poder estar protegido. Ya no va a depender de dónde me mande el router, sino de dónde me esté mandando el dispositivo final. Sería la solución. sí, bueno, por contar el caso, por ejemplo, a nivel doméstico, yo en mi casa tengo OpenDNS, que es la solución que ha comentado Irene, que es gratuita, y a mí sí que me lo deja el operador, que es uno de los dominantes, o por no decir el más dominante en España, y sí que me deja modificarlo. Y además tengo el cliente que comenta Irene para que en cualquier sitio donde utilizo el portátil esté protegido o bien con la solución gratuita OpenDNS o bien con Umbrella en el caso de equipo corporativo. ¿De acuerdo? La ventaja de usar el cliente que menciona Daniel, ¿vale? Que sería este caso de uso. Bueno, si fuese un entorno privado, evidentemente toda esta visibilidad pues no nos va a aportar nada, ¿no? Porque no vamos a tener Pues, acceso al dashboard, que es lo que tenía Daniel, pero en un entorno corporativo, que es lo que estamos hablando hoy, sí que vamos a tener acceso a esta información. Y no sé por qué os he dicho la ventaja de utilizar esto. Ah, sí, perdona. Que la ventaja de utilizar el cliente versus simplemente ponerlo en el router es que vamos a tener más información, ¿vale? Cuando lo conectamos directamente en el router es este caso de uso, que solo vamos a ver la red. Bueno, aquí está el punto de acceso, pero es igual para el router, ¿vale? Solo vamos a ver la red y las VLANs o los SSIDs, depende de lo que estemos conectando. Y en cambio, con el cliente voy a tener mucha mayor visibilidad. La estrellita que veis depende de si estás conectado también con el directorio activo o no, ¿vale? Si no tienes el directorio activo, el username no lo vas a disponer de él, pero bueno, sería la diferencia. muy No sé si bien. hay otra pregunta de despliegue, Sí, no, yo creo aprovechando que ha ya. quedado claro. He puesto el extremo de un caso de un usuario a nivel personal, o sea que sí que hay solución. Vale, genial. Y nos preguntó Em, también Irene, en la parte de los equipos móviles y tabletas, se puede instalar este cliente de Roaming Client, ¿no? Hace falta que sean equipos gestionados mediante un Hace MDM. falta de momento que sean gestionados por MDM, está en roadmap estamos grabando, o sea que está en roadmap en algún momento pronto, que no esté para MDM, ¿vale? Tiene que salir pronto. Pero a fecha de hoy sí que hace falta un MDM para gestionarlos. Mm. A ver. Sí. Y evidentemente tiene que haber un sistema de gestión MDM si tienes cientos de tablets o de móviles o para hacer el despliegue. Al final es la manera de garantizar que tus empleados utilizan las aplicaciones que deberían, ¿no? Y que tienen un dispositivo sano conectándose a la intranet. Sí, eso Mm. es. Muy No sé si bien. hay alguna otra pregunta pendiente o... No, 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 perfecto. Vale. Sí. Bueno, pues lo otro que os quería contar es reporting, ¿vale? Y traía un par de slides, pero yo creo que es mucho mejor que os enseñe la herramienta directamente, ¿vale? Que veo que vamos bien de tiempo, son las 16. Así que nada, os voy a enseñar esta slide de cierre un poco. Y ya os enseño la herramienta, ¿vale? Simplemente quería incidir en la idea de que hoy hemos estado viendo la solución de DNS. Habéis visto que es un montón de despliegues los que podemos hacer, adaptándonos a cualquier tipo de empresa que tengáis, que es una solución muy potente y nos va a dar una capa de seguridad muy potente, ¿vale? Simplemente redireccionando el DNS, porque aunque son distintos métodos de despliegue, son distintos simplemente porque vas a querer tener mayor o menor granularidad. Desde el punto de vista de protección, solo con el método más sencillo, que era redireccionar el DNS, ya vamos a estar protegidos, ¿vale? Incidir en la idea de que al final Cisco Umbrella es una suite de seguridad en la nube en las que vamos a poder dar muchas otras funcionalidades. El firewall en la nube, el proxy en la nube, el CASB en la nube y otras funcionalidades asociadas que van a venir con ellos. Y la integración tanto con la parte de SD-WAN, estamos súper bien integrados con Meraki y con Bitpela, hay un montón de automatización. Quien no lo conozca, son nuestras soluciones de SD-WAN para las redes y que con esto vais a poder iniciar un viaje muy interesante hacia SASE, ¿no? Que nos hablaba Daniel al principio. Así que voy a dejar de compartir el PowerPoint.
Si recupero mi PC en algún sitio. Ahora. Y dejarme que os comparta internet y os enseño un poco la herramienta por encima, simplemente para que veáis el look and feel, que veáis que es una cosa muy sencilla y que os va a ayudar un montón, ¿vale? Vale. Pues esto es como se ve Cisco Umbrella. Y lo que es interesante aquí es lo siguiente. Esto que tengo yo en la demo es la versión completa, ¿vale? Aquí vamos a ver las funcionalidades de Firewall, del CASB, del Secure Web Gateway también, pero bueno, me hace entrar en las de DNS para que entendáis lo que se vería si solo tuvieseis una licencia de DNS. Perdonadme que estoy intentando buscar una demo solo con DNS, pero como ya nosotros contamos la suite completa generalmente, pues está todo activado. Pero bueno, yo os cuento lo que vosotros veríais. Lo primero que os quede claro, o que quiero que os quede claro, es lo sencillo que sería si decidís seguir avanzando con Cisco Umbrella, tener tanto el firewall como el CASB, el proxy y el DNS, todos gestionados desde una única herramienta, con políticas unificadas, ¿vale? Eso por un lado. Lo segundo es que cuando entramos por la mañana, lo que vamos a ver, lo primero es cómo está, creo que estáis viendo, sí, deberíais de estar viendo mi ratón. Vais a poder ver cómo está vuestra red, vais a ver el número de redes activas. En este caso estamos viendo la red completa, es decir, la granularidad es por sede, no voy a ver qué clientes están integrados. Veo que tengo 2 Virtual Appliances, por tanto, de esas 3 redes, 2 de ellas, 2 sedes tienen un Virtual Appliance y sí que voy a poder ver qué máquinas se están conectando y también tengo 5 clientes en roaming, ¿vale? Los túneles activos es para la parte de las otras funcionalidades que ahí sí que mandamos todo por túnel, mandamos todo el tráfico para poder analizarlo en la nube, pero no sería el objetivo de hoy. Hoy para vosotros en el DNS os aparecería esta parte. Lo siguiente que voy a poder ver cuando me conecto, en este caso, es el breakdown de lo que he tenido. En nuestro caso nos aparecerá solo el DNS, el número de peticiones totales que he tenido, el número de bloqueos y los bloqueos por seguridad. Los bloqueos por seguridad son aquellos bloqueos que nosotros identificamos que son dominios que corresponden a algún tipo de malware concreto. Entonces, si ahora lo veremos en el reporte, pero nos aparecerá como dominio bloqueado por phishing o dominio bloqueado por ransomware o dominio bloqueado por C&C, lo que sea, ¿vale? Entonces, vamos a tener por un lado la política de seguridad, que podrás elegir si te fías de nosotros o si quieres navegar libremente y conectarte a todo. Y por otro lado, vamos a tener la política de DNS, donde a lo mejor decido al CEO, como decíamos antes, le vamos a dar completa discreción para navegar. Y a los invitados, pues les vamos a capar aplicaciones de tipo loterías, a lo mejor quiero bloquear, de contenido adulto, a lo mejor estoy en un colegio, quiero tener mayor restricción, pues son los bloqueos que vamos a tener por DNS. Es la diferencia. Esta parte del firewall y del IPS no la tendríamos. Esto es lo que os decía de seguridad por categoría, bloqueos de tipo de malware, bloqueos de tipo de phishing. Vamos a tener toda esta información a golpe de vista. Y vamos a poder ver también dentro de los problemas de seguridad, voy a poder filtrar. Si lo quiero ver por destino, y entonces voy a ver cuáles son los dominios que más problemas me están dando, o algo que a mí como empresa corporativa me parecería muy interesante, que es por identidad. Y es que empleados les tengo que hacer una sesión sobre seguridad urgentemente porque están todo el día pinchando donde no deberían, ¿no? Por supuesto, a empleados si tengo el directorio activo, si no tengo el directorio activo, pues lo que voy a ver es en la red o en la IP final, ¿vale? Y finalmente por tipo, pues puedo buscar por dominio o si es de tipo de categoría de seguridad. Esto en cuanto a lo que vamos a poder ver a golpe de vista. Veis que si yo me voy a despliegues, voy a poder ver los distintos despliegues que hemos mencionado, ¿vale? Y analizar cada uno de ellos. También vamos a tener las políticas que queremos aplicar o en el DNS. En nuestro caso solo aparecerá DNS, ¿vale? Si queremos tener funcionalidades de seguridad más avanzadas, vamos a poder tener muchas más, ¿vale? Pero bueno, solo con las del DNS ya habéis visto que vamos a parar un montón de cosas. Y finalmente, en reporting es donde voy a poder ver qué es lo que ha pasado en las últimas horas. Lo primero que voy a tener es Security Activity. Estos son los bloqueos que os decía que Umbrella ha realizado basados en eventos de tipo de seguridad y vamos a poder filtrar por ellos. Como veis, tenemos los de antivirus. Cisco AMP es nuestra herramienta de
de malware en los dispositivos, ¿vale? Para identificar malware en dispositivos. Vamos a poder ver por categoría, pues imaginaos que vamos a ver cuánto phishing hemos parado, que es lo que a mí realmente me interesa, pues nos aparecería por el phishing que hemos estado parando. Podemos filtrar, por supuesto, fácilmente los últimos días, 24 horas, lo que necesitemos, y también vamos a poder filtrar por bloqueado o permitido. Habéis visto que no me he roto la cabeza para hacer un reporting, que es una app bastante intuitiva, esto es muy sencillo de mostrar y lo más interesante para mí, yo creo que en el momento en el que tenéis en vuestro poder una app de reporting que da los datos que necesitas cuando los necesitas, es la manera que vais a poder tener de justificar que el departamento de seguridad es un departamento muy interesante para la empresa y es un departamento que necesita crecer y que aportáis valor, ¿vale? Es la manera de enseñar el valor que se aporta. Si luego ya lo que quiero hacer es una investigación, nos vamos a ir a Activity Search y aquí voy a tener todo, ¿vale? Vais a ver que a mí se me cargan, ¿vale? Vais a ver que se me están cargando todos los bloqueos que ha habido, tanto en Firewall, en DNS, antes me aparecía, bueno, como esto es una demo, cada vez aparecen unos datos distintos, me aparecía el CASB también. Lo primero que vamos a poder hacer es, os voy a poner solo los de DNS, ¿vale? Que es lo que vosotros veríais. Y a partir de aquí voy a poder filtrar otra vez por permitido, lo que se ha pasado por el Selective Proxy o lo que se ha bloqueado, por la identidad del usuario. Decíamos antes que tengo un usuario que Irene va a trabajar y no sé dónde se mete, la voy a buscar, me salta todas las mañanas en el top usuarios que la lían, vamos a buscar qué es lo que está haciendo, ¿no? Pues puedo buscar por Irene, ver todas mis entradas en este caso. Vamos a poder filtrar también por las categorías de seguridad o por las categorías que decíamos antes que vamos a aplicar políticas. Adultos es justo la que he mencionado, pero bueno, tenéis un montón de categorías con las que vais a hacer distintas políticas y vais a poder permitir o denegar ese tipo de tráfico o generar alertas. ¿Vale? Y esto sería un poco la aplicación por encima. No quería que dejarais de verlas. Bueno, veo que son y cuarto, tenemos 15 minutos para preguntas si queda alguna. Y hasta aquí sería la presentación. Quería daros las gracias por haberme escuchado y espero que haya sido interesante. No, a ti, Irene, muy interesante, ¿vale? Y bueno, era el objetivo sobre todo ver esta parte de Umbrella DNS, que como has comentado, Cisco Umbrella tiene luego unas extensiones de licenciamiento con unas protecciones superiores, pero lo que recomendamos siempre que al final, si no tenemos nada, tenemos que ir poco a poco en ciberseguridad por varias razones, porque lo tenemos que ir asimilando esa información y ese tipo de protección, y luego también porque muchas veces económicamente pasar de 0 a 100 es complicado. Aquí me ha llegado una pregunta que puede ser interesante, que nos dicen si se puede integrar con otras soluciones. Sí, por supuesto. Bueno, no sé en qué solución está pensando esta persona, si nos la quiere dejar por el chat, y encantada de ver qué es lo que se puede hacer, pero la manera que nosotros, o la estrategia que desde Cisco estamos siguiendo para hacer integración de aplicaciones, como os decía, es a través de Cisco SecureX. Esta herramienta está en todas, bueno, perdonad, esta plataforma es accesible a través de la compra de cualquier herramienta de Cisco, ¿vale? Y nos va a permitir integrar distintas herramientas de Cisco y de terceros. Lo que vamos a hacer aquí es que cogemos todos los eventos de seguridad de estas herramientas, los hacemos consumibles, que esto es bastante interesante. Yo creo que a día de hoy, si alguien ha trabajado en un SOC de los presentes, sabéis lo que es tener 50 dashboards, 50 lugares donde buscar y un Excel interminable para buscar el evento. Lo hacemos consumible, ¿vale? Correlacionamos toda esta información del evento de seguridad y después tenemos una tercera fase en la que te permitimos hacer automatización y remediación. Y ahí es donde tenemos este tipo de integraciones. Voy a poneros un ejemplo para que se entienda. Yo detecto una conexión maliciosa en Umbrella de uno de mis empleados, ¿vale? Resulta que en el momento en que se ha conectado lo he permitido porque era un dominio bueno, con el tiempo se ha transformado este dominio y es malicioso, así que quiero hacer una investigación. La investigación que hago es que reviso todos mis dispositivos, quién se ha conectado a esta URL y quién ha podido estar infectado. Y lo que veo a través de SecureX o la automatización que puedo hacer es que me salta la lista completa de dispositivos y voy a poder ponerlos todos directamente en cuarentena. Y todo esto no me he tenido que meter en la pantalla de Umbrella, en la pantalla de Cisco Secure Endpoint, que es donde tengo los dispositivos, sino que lo he hecho desde la misma, ¿vale? Sería una integración sencilla, pero bueno, para que entendáis un poco qué es lo que hay detrás. Eso nos lo facilita bastante a los SOCs, porque al final nosotros no dejamos de dar servicios gestionados a nuestros clientes con la arquitectura de ciberseguridad de Cisco, y esto que has comentado es muy importante, ¿vale? Porque hay que reaccionar de una forma ágil
y saber detectar primero y luego aislarlo. Cuanto antes mejor y luego ya investigar. Entonces, bueno, supongo que se refería a esa parte. ¿Hay alguna pregunta más? Una en cuanto a precios. Comentar dos temas. Uno, que ahora supongo que sois conscientes del kit digital, ¿de acuerdo? Hay unas subvenciones y unas ayudas para pequeñas empresas, esto solo aplica en pequeñas empresas. Hoy esperamos tenerlo en nuestra web ya publicado, si no, contactáis con nosotros y os explicamos esa posibilidad de si podéis aplicar a esta parte de kit digital. Y luego para el resto de organizaciones, al final lo que hacemos es una propuesta conjunta de servicios gestionados, donde tenemos una serie de packs dependiendo de las soluciones que se incluyen y bueno, pues dependiendo de las soluciones, usuarios y demás, pues tiene un coste u otro, ¿vale? No es sencillo decir ahora 10, 100 o 1000, ¿de acuerdo? Lo que sí que decimos es que la ciberseguridad ha venido desde hace tiempo para quedarse, que es un coste de estructura, no me canso de decirlo, es un coste de estructura ya, no es algo que dices, tengo este coche y me voy a comprar otro mejor para ir más cómodo. No, es que tenemos que proteger a las organizaciones de una forma óptima. Pues no nos vamos a proteger a lo mejor como una entidad financiera si somos una empresa que nos dedicamos a servicios o a instalaciones o a una red comercial normal, pero sí que nos tenemos que proteger con soluciones, algunas de ellas como Umbrella, que las utilizan en entornos, pues por ejemplo el financiero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son soluciones globales que lo único que se diferencia es que las grandes compañías que tienen 20.000 usuarios pues pagan la licencia por 20.000. Evidentemente por el rappel les costará un poco menos, pero sí que tenemos acceso a esa tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a precios, os animaría a que os contactarais conmigo en este caso y lo vamos comentando. Y luego hay otro también interesante que es claro, la mayoría de conexiones en HTTP pues están evidentemente cifradas con TLS. Nos preguntan, ¿sirve también cuando se utiliza DNS sobre TLS o HTTPS? Pues es la primera vez que me hacen esta pregunta, pero mientras estabas contando lo de los precios lo he buscado y sí, está soportado. Y también veo sobre las listas blancas que menciona otra persona, que sepas que las podéis hacer vosotros directamente, ¿vale? Cómo funciona es, en el caso de que estéis haciendo el despliegue a través de un DNS, de un servidor DNS propio en vuestra empresa, simplemente generáis la lista de dominios que no queréis que se accedan a través de Umbrella y ahí se desviarían por vuestro DNS, ¿vale? Y en el caso de estar utilizando solo el DNS Umbrella, dentro del propio dashboard de Umbrella generáis vosotros la lista de dominios que no queréis que se accedan a través de Umbrella igual. Un caso de uso que se utiliza mucho para esto es banca o entornos industriales que a lo mejor tienen un tipo de tráfico determinado que no quieren que pase por la nube y vaya directo a ese dominio, ¿vale? O lo tenga hardcoded, ¿no? Con la IP directamente y se puede hacer sin problema, ¿vale? No tenéis que abrir, ponen por aquí por el chat que se hace falta abrir un caso en Umbrella y tarda un rato. No, para nada, lo hacéis vosotros directamente. Aquí, Irene, bueno, danos tu opinión sobre, hay clientes que, claro, son muy proactivos a decirnos, no, esto ponerlo en lista blanca, esto también porque es un proveedor, esto tal. Nosotros lo que le decimos es que hay que tener cuidado porque al final tienes una solución como Umbrella que lo que haces es aplicar de una forma dinámica toda la inteligencia de Talos. Entonces, un proveedor que para nosotros puede ser confiable a nivel de relación comercial, eso no exime a que su web ahora no tiene ningún peligro, pero que dentro de 3 meses se descarga ahí un malware y es un servidor, por ejemplo, de malware o de cualquier tipo de ataque. Umbrella solo va a ver, pero si lo tienes en lista blanca, ¿no? Eso es. También hay otro caso de uso que se usa mucho que es para todos los dominios de autenticación, porque si los tengo que mandar a través de seguridad y luego vuelve el dominio y no sé, bueno, como que es un poco más lío de tráfico, o las soluciones de videoconferencia, también el tráfico de videoconferencia. Bueno, en este caso solo hablamos de DNS, pero si tuviésemos la suite completa de Umbrella, el tráfico de videoconferencia es un tráfico que seguramente no quiera que suba a la nube y luego llegue a destino para que evitar el lag. Em,
Vale, veo otra pregunta sobre el DNS, sobre TLS, cómo funciona. En la búsqueda rápida que he podido hacer, ya os digo, he puesto DNS over TLS en Google y me ha salido, ya os digo que nunca me lo habían preguntado esto. Parece que se utiliza una IP dedicada, ¿vale? Que en lugar de ser la IP estándar de el DNS resolver de Umbrella habitual, se utiliza una dedicada. La verdad que tengo que investigar cómo funciona. Lo siento por esta persona. Hasta aquí te puedo Sí, decir. Es bueno, eso que me ha dado tiempo a leer mientras preguntabais. nos apuntamos esta pregunta a nivel técnico, ¿de acuerdo? Y os la hacemos llegar, ¿de acuerdo? Y os explicamos cómo se resuelve, ¿de acuerdo? Y bueno, no sé, me había llegado antes otra. Hay otra cuestión. ¿Qué hace un SOAR? ¿Qué hace SecureX? Cuando has comentado la parte de SecureX, has comentado que es un SOAR. ¿Qué hace Vale. un SOAR en general? No sé si esta pregunta es de antes de que explicara el caso de uso. Lo que hacemos es la integración de todas las herramientas. Son los 3 pasos de los que he hablado. La integración de todas las herramientas de seguridad, ¿vale? Lo que buscamos es principalmente que sea una integración la más sencilla posible. En el caso de las de Cisco, casi todo es un intercambio de API keys. Bueno, si habéis trasteado con Umbrella algunos, sabéis que hay API keys que se pueden intercambiar. Pues aquí hacemos lo mismo. En el caso de las integraciones con terceros, está la guía definida y podéis ver qué terceros tenemos dados de alta y cómo integrarlos, ¿vale? Importante aquí que tengáis en cuenta, estas son las integraciones que nosotros mantenemos, ¿vale? Que nosotros activamente hemos decidido tener esta conversación con terceros y darlos de alta. Si vosotros tenéis un tercero que no está en el listado, pero es un tercero que tiene APIs abiertas, por supuesto, si os queréis echar al barro y poneros a programar, las APIs permiten cualquier tipo de integración, ¿vale? Eso por un lado. Una vez tenemos los productos integrados, lo que vamos a hacer es recibir todas las alertas de estos productos, todos los eventos de seguridad. ¿Qué es lo que nos va a hacer el SOAR? Va a coger estos eventos de seguridad y los va a correlacionar. Es decir, si yo en el firewall he visto, voy a poner otro ejemplo distinto, que antes he puesto Umbrella y Secure Endpoint, vamos a coger el firewall y el email, por ejemplo. Si yo en el firewall he visto unas conexiones a una IP que considero que es maliciosa, ¿vale? Y luego, entonces, cuando me llega un email que tenga una URL que apunte a esa IP, lo voy a poder bloquear directamente. O viceversa. Si yo he recibido un email con phishing y sé que ese phishing es malicioso, voy a empezar a bloquear ese tipo de conexiones directamente en el firewall. Pues lo que me va a permitir el SOAR es poder agregar esta información, ¿vale? Y que estos productos se puedan hablar entre sí. Y la parte de hablarse entre sí es la tercera, que es la automatización. Ahí dentro de la automatización os invito a que os metáis en nuestro GitHub. Insisto, en el GitHub están los desarrollos que hemos hecho nosotros y partners y hemos validados, pero es desarrollo abierto. Aquí cada uno tiene su caso de uso y es un poco que le dé la imaginación que quiera. Quiero que quede constancia que esto no es un SIEM. Nosotros no hacemos login de eventos ni bueno, sí hay una opción de ticketing, pero bueno, si estás buscando un SIEM no es el caso, ¿vale? Es simplemente la parte de agregación de datos y que sean, para mí lo importante es que sean consumibles. Si queréis hacemos una demo de SecureX en alguno de los webinars, ¿vale? El siguiente de ICE no pega mucho, pero otro de los que tenemos planeados seguramente que es interesante para que lo veáis, porque al final es una herramienta que hay que verla. Mm. Pues muy bien. Oye, Irene, yo creo que ha sido muy concisa, ¿vale? Tanto la presentación como en la parte de demo, donde hemos visto eso, pues por un lado esa parte de protección y de reporting de todo lo que son las amenazas, los dominios de seguridad y toda esa parte de bloqueos, y por otra todo lo que son los bloqueos y la visibilidad a nivel de aplicaciones, que es muy importante, pues porque si no los departamentos de IT y de seguridad no tienen normalmente una solución que te dé toda esta información. Así que bueno, yo creo que no hay más preguntas, ¿de acuerdo? Agradecer a todos los asistentes el que hayáis compartido con nosotros esta sesión, ¿de acuerdo? Sobre Cisco Umbrella, y animaros a que lo probéis los que no lo hayáis probado, ¿vale? Hay unos cuantos de vosotros que ya sois usuarios de Cisco Umbrella, ¿de acuerdo? Y que estéis con nosotros en esa parte de SOC, de servicios gestionados, y a los que no os decimos que bueno, les podéis preguntar a gente que lo tiene ya desde hace un tiempo, y que el trial es muy sencillo. O sea, un trial, en el trial lo que hacemos es cambiar el servidor de DNS donde estáis apuntando ahora, pues a Google, por decir algo, o a un operador, apuntarlo a Cisco Umbrella.
Esto lo hacemos, nada, eso de paso evidentemente en 2-3 minutos, pero bueno, en una sesión de menos de una hora os lo dejamos configurado, os damos un poco de formación sobre las cosas que se pueden hacer y en unas horas ya empezáis a recibir información, ¿de acuerdo? Y todo el tráfico está pasando por Cisco Umbrella y en 2-3 semanas pues lo vamos monitorizando con vosotros para explicaros pues bueno, las distintas alertas que puedan salir, ¿de acuerdo? Y las alertas que salen son reales. De hecho, ahora estaba pensando sobre el año pasado los trials que hicimos y más de la mitad, por ejemplo, de los clientes en los que en un trial vimos un command and control y les insistimos en que es un tema grave, o sea, si te detecta un command and control Umbrella es un tema bastante grave, pues más de la mitad luego tuvieron una brecha muy, muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, es una solución, lo que he comentado también a mucha gente, a nosotros en su día nos salvó de un ransomware y eso que tenemos más soluciones. Pero esto de la ciberseguridad ya sabéis que al final tiene distintos vectores de ataque y cada solución aisladamente pues muchas veces no es capaz de tener esa agilidad de en un ataque de día cero pues pararte ese ataque. Y sin embargo hay soluciones como Umbrella que, como bien has explicado Irene, pues se tiene esa visibilidad en tiempo real del número de peticiones, por ejemplo, que haya a un dominio que normalmente no tiene ese volumen de tráfico. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias, Irene, de acuerdo, por tu presentación y nos vemos el 31, ¿no? En esa sesión de ISE, que también, bueno, la están esperando algunos de nuestros clientes con bastante ansiedad porque es un problema bueno, pues que se está enfrentando desde hace tiempo y ven esa necesidad de aislar ese tipo de segmentación de redes y de dispositivos para que no se vean entre sí de una forma pues ágil y sencilla. Así que gracias a todos por vuestra asistencia, que paséis un buen día y nos vemos pronto, Irene. Un saludo. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, adiós.